Yes. ¿Cómo lo ha tratado la vida? La vida trata mal, ¿no? El Señor, ¿no? Bueno, hermanos, todo lo que hemos hecho como iglesia hasta aquí, tenemos la bendición y la gracia de Dios. No a nadie. No ha sacado préstamos ni nada. Con estos problemas que ha habido en el mundo a raíz de pandemia, guerra y todo eso, hay iglesias en esta ciudad que tuvieron que renegociar con bancos iniciar casi de cero. Pero gracias a Dios, aquí vamos, coyol quebrado, coyol comido. Así vamos, pero no le debemos nada a nadie. Podemos darle gracias a Dios eso, ¿verdad? Y por lo tanto, esos años las hermanas ahí se van a poder ver en el espejo, chainearse bien, ¿verdad? Ya no tenemos ni espejo. Y ya estar en un ambiente bonito. Hay hombres también que son validosos, ¿verdad? Les gusta el espejo y todo esto. Vamos a tener baños bonitos, ¿verdad? Y mientras estemos en esta tierra, todo esto se va a quedar, obviamente, ¿verdad? Pero mientras estemos en la tierra y estemos de vida, pues tratemos de hacer las cosas lo mejor posible, lo más confortable posible, para que estemos bien todos. Sin lujos, sin excesos, pero bien, de la manera más excelente para la gloria del Señor. Amén. Bueno, abramos nuestras Biblias. Así que les animo a, yo les voy a enviar en la tarde todo lo que vieron ahí en las pantallas para que le envíen a sus familiares ya mismo y les queridos, que podamos toque corazones el Señor, ¿verdad? Hay gente dadivosa que le gusta dar para la obra de Dios y podamos tener un buen suceso. Hemos estado viendo, hermanos, la porción del capítulo 1, versos 3 al 11, donde el apóstol Pablo eleva una acción de gracias a Dios por esa comunión hermosa que ha tenido con los hermanos de Filipos, una relación muy fructífera, muy estable, muy íntima y muy provechosa para ambos lados. Y él nos va mostrando cada aspecto de lo que va elevando a Dios como una acción de gracias. El primer aspecto es que lo hace en oración. Yo pienso que así debe iniciar una acción de gracia en la vida de cualquier creyente en relación con algo que está muy agradecido a Dios y lo quiere elevar al Señor. Él tiene un buen recuerdo, los hermanos de Filipo, muy completo. Y ora por ellos no en masa, sino que ora uno por uno. Por ellos. Si nosotros digamos la disciplina, hermanos, de orar, si una persona, pastor, dice que hago un gran esfuerzo por orar y solo duro 2 minutos y ya me termina la oración, no tiene nada que decirle a Dios. Si usted orara por cada hermano de la iglesia, le aseguro que no le gusta el tiempo. Y así el apóstol Pablo, por esa relación muy cercana que tenía con los hermanos. Un segundo aspecto que eso lo hacen los versos 3 y 4 del capítulo 1, pero también nos muestra otro elemento de su acción de gracias a Dios, y era que se habían hecho una sola masa en la participación en el Evangelio. No solamente en la comunión de la iglesia, en las enseñanzas compartidas, sino también en la predicación y extensión del Evangelio. Eso lo muestra él en el verso 5 de ese capítulo 1. Por eso fue que ellos llegaron a tener una identificación bastante fuerte con el apóstol, de manera tal que no solamente se interesaban por suplir sus necesidades físicas, sino también las ministeriales y también las espirituales. Bueno, una comunión tan fuerte que se alegraban con sus triunfos, pero también se afligían con las dificultades que el apóstol tenía. Ese nivel de comunión no es fácil lograr, hermanos, porque normalmente nos compadecemos de la gente cuando está un poco fregada, ¿verdad? Pero ya cuando vemos a más de algún hermanito cercano prosperar, ya nos entra el nudo y nos entra la envidia, ¿verdad? En este caso no, ellos se gozaban con todo lo que fuera próspero en la vida del apóstol, a razón de su propia vida de ministerio, pero también en la cuestión de las dificultades y de las aflicciones. Y luego, en el verso 6 de este capítulo nos dice así, capítulo 1, Filipenses 1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Es un tercer plano de gratitud, porque tanto él era salvo como lo eran los hermanos de Filipos. Y es una salvación tan segura, tan maravillosa, que tiene efectos en la vida presente y en la eternidad. En realidad, hermanos, y a razón de beneficios y de cosas por qué agradecer a Dios, hay una que sobrepasa sobre todas. Y no se comparen bendiciones con nada a la gloriosa seguridad que los creyentes tenemos en Jesucristo. Yo siempre, hermanos, les insisto que no es, sí hemos sido salvos para un cambio de vida en la vida terrenal, obviamente una conducta que refleje en realidad cambios visibles de una conversión verdadera, pero hemos sido librados también del infierno eterno, hermano. No se le olvide que ninguno de nosotros va a sentir la flama de fuego eterno en su cuerpo de gloria, sino que vamos a estar con él. Y él está persuadido de eso, por eso lo dice, estando persuadido de esto. Ahí ese verbo persuadir, hermanos, en el original está en un tiempo perfecto, que nos muestra un acontecimiento que ha sido completado sin que le falte nada, pero que esa acción que ha sido completada tiene resultados permanentes y continuos. Y esa seguridad la tenía el apóstol Pablo, él estaba perfectamente convencido de lo que creía. ¿Y cuál es la convicción? Que él tenía y se fundamentaba en Dios mismo. Ahí lo dice, el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Luego ahí, en el verso 6, hay una segunda frase, después del estando persuadido de esto, coma, el que comenzó en vosotros la buena obra. Esa expresión verbal que está ahí, hermanos, nos habla de una acción en toda su integridad. Es esa clase de acción que toma algún suceso que ha ocurrido, independientemente de la extensión de su duración, y lo hace parte de un todo. El apóstol Pablo estaba convencido que era Dios el que había comenzado la buena obra de salvación en la vida de cada uno de los hermanos de Filipo. Y esa obra Dios la había iniciado cuando los hermanos de Filipos tuvieron contacto por primera vez con el Evangelio, cuando lo escucharon de boca del apóstol Pablo. Dios había comenzado la buena obra en vosotros y dentro de vosotros, porque Dios salva de manera individual a los que estén en él. Cuando usted llegue al cielo y se presente ante el tribunal de Cristo, ahí no va a haber compadre, no va a haber pastor, no va a haber líder que le eche una mano. Cada uno va a estar presente solo y Cristo. Porque la salvación es un acto individual de Dios. Esa confianza era la que tenía el apóstol Pablo. Yo estoy convencido a morir, dice el apóstol Pablo. Estoy persuadido. El que ha comenzado la buena obra en cada uno de ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Vamos a ver un texto en relación con esto en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 24, un poquito más ahí adelante. Nos dice así: y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Confío en el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, en este caso, él sabía que todos sus planes, todos, estaban sujetos a la soberanía de Dios, todos. Ese es el plano de confianza que él tiene en relación con la acción de gracia que le da el apóstol Pablo al Señor por la vida de los hermanos de Filipo. En este caso, el verso 2:24, él tenía la esperanza de volver a ver a sus hermanos, pero dice, confío en el Señor, depende de Dios si esto va a ocurrir. Veamos un poquito más este tema de la confianza en el libro de Santiago, capítulo 4, versos 13 al 17. ¿Cómo dice el título de esta porción en la Reina Valera del 60? No gloríais del día de mañana. Así dice, ¿verdad?
Y esta porción, Santiago 4, 13 al 17. Lo tienen ahí, hermano. Levanten la Biblia en físico quienes andan. Y los que andan en el celular, por lo menos, que no arrepientan de un pecado, hermano. No traer la Biblia en la casa del Señor. Miren lo que dice ahí. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, porque toda jactancia semejante es que ala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Todo este pasaje, del verso 13 al 17, tiene un solo hilo, de principio a fin. Casi siempre preferimos solo leer el verso 17 y lo desconectamos del resto, pero no, aquí hay un hilo conductor. Hay una gran enseñanza aquí. Todos sabemos, hermanos, que fue la introducción breve que di, que la última vez que estudié aquí respecto a este pasaje, que los grandes comerciantes del mundo antiguo eran los judíos. Y el mundo le dio la oportunidad a los judíos de ejercitar sus grandes dotes comerciales. Los mandatarios de los imperios antiguos, de las naciones antiguas, siempre abrían nuevas ciudades porque habían territorios que conquistar. Y esas nuevas ciudades que edificaban, había que poblarlas, pues. ¿Y a quiénes creen ustedes que les daban preferencia en cuanto a probables habitantes de las nuevas ciudades? A los judíos. Porque los trataban con generosidad. Por una sola razón. Sabían que donde iba el judío, iba la plata, iba el negocio. Y aquí en este relato, en el verso 13 dice, más ahora vamos ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a esta ciudad y haremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí podemos ver entre líneas, grupo de judíos alrededor de una mesa, emocionados, y uno de ellos extendiendo el brazo, señalando con el índice, hay un mapa en el centro de la mesa, un nuevo punto en el mapa. Diciendo que es una nueva ciudad, chance para hacer negocio. Vamos, estemos allá un año, probemos, iniciemos de cero. Y al término del año vamos a traer la bolsa llena de plata. Y le dice el apóstol Santiago, no es la manera de abordar el futuro. No es esa la manera. Por una sola razón. No sabemos lo que el futuro nos deparará. Y eso, hermano, y aún nosotros hoy, todos vivimos con cierto temor, cierto miedo a la incertidumbre del futuro, ¿sí o no? ¿Qué tal si compro esa casa el otro año me muero? ¿Qué tal si me meto en esta deuda a término de 20, 30 años y me muero? ¿Y qué tal que me muera? Mis hijos están pequeños todavía. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Cierto? Vivimos en esos miedos. Ya le da un dolor por aquí y dice, a ver si era cáncer. ¿Por qué? Porque estoy en una novela y una película, alguien que le dio cáncer a ningún lado y dice que se lo tiene. En realidad, hermanos, el hombre desde la antigüedad ha estado en grandes dificultades por la incertidumbre que le representa el futuro. Ese es un problema que siempre ha estado ahí. Mira lo que nos dice Proverbios 27:1. Si me vas ayudando ahí, Karen, por favor, con el Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te va a decir el día. Hay una tendencia en el hombre, hermano, de creer que tiene cierto gobierno, cierto dominio por el futuro.
cree que puede planear sin mayores dificultades que esa cosa se le va a cumplir. Probablemente, si goza de buena salud y si Dios quiere que amanezca vivo. Ese es un consejo de la palabra de Dios acerca de cómo no abordar el futuro. Vea otro pasaje. Vamos a ver también cómo deben de hacerse los planes un poquito más adelante. Fíjese también en algo. El autor de Peter Pan, que me encanta siempre hacer referencias de él, decía algo. Sir James Barrie. A medida que iba envejeciendo, decía él lo siguiente: no voy a abordar más compromisos a largo plazo. Solo tráiganme compromisos a corto plazo, por favor. Hermanos, la incertidumbre, el miedo al futuro, no debe llevarnos a la inacción ni al miedo, pero sí a una dependencia total de Dios en todo. Las personas sabias y prudentes, hermanos, los creyentes en especial, deben de construir su futuro en dependencia de Dios. Y luego que nos dice 1 Corintios 4, 19 y 16, 7. ¿Me ayudas ahí, por favor, de acá? 1 Corintios 4, 19. Mire cómo manejaba Pablo su vida. Pablo tenía un montón de cosas que hacer, muchos planes que atender. Y de pronto a vosotros, subrayen su Biblia, si el Señor quiere. Y conoceremos las palabras en el poder de los que andan envanecidos. Él tenía un problema ahí, había gente que le estaba cayendo encima y tratando de sortear la labor que él tenía en esa iglesia. Él dice, yo tengo una urgencia de ir, pero voy a ir a ustedes si el Señor quiere. 1 Corintios 16, 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pero espero estar con vosotros algún tiempo, subrayen su Biblia, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Los árabes, los musulmanes, tienen una frase que es bien pertinente para este caso, refiriéndose a Alá, su Dios. Ellos dicen, Insa Alá, que literalmente significa si Alá quiere. De donde se dice que viene nuestra palabra castellana, ojalá. Ustedes saben que España estuvo gobernada casi por 4 siglos por los moros, ¿verdad? Y ahí se filtraron varias palabras, y una de estas palabras, ojalá, es una contracción de esa frase, Insa Alá, ojalá. Cuando nosotros decimos ojalá, en realidad estamos diciendo si Dios quiere, pues. Si nos diéramos cuenta de que ese ojalá tiene ese significado, nos daríamos más cuidado, ¿no les parece? La verdadera actitud cristiana, hermanos, en cuanto a la confianza en Dios, no es vivir paralizados por el miedo a la incertidumbre del futuro, sino poner todos los planes en las manos de Dios, contentos de que no se ejecuten si Dios no quiere. Esa es la verdadera actitud cristiana. Si un creyente no vive conforme a esa premisa, a esa verdad, entonces, ¿qué está haciendo? Vive arrogantemente como vive el impío de afuera. No es cierto que ahora todos planifican sin Dios. Vale que Dios esté dentro del plan o no. Y lamentablemente la mayoría de los creyentes así actuamos. Hay una palabra en el griego que es alazoneia, que define el carácter de un charlatán, cabalmente. Un charlatán, hermanos, es una persona que ofrece curas que no curan.
y que dice tener cosas que no tiene. El hombre no puede incidir en el futuro, no puede decidir sobre el futuro, porque el futuro solo está en las manos de Dios. Y si un creyente decide vivir de esa manera, a sabiendas de que es Dios el dueño del futuro, y decide, como dicen en Sudamérica, tirar la vida por el charral, de esa manera, ha decidido vivir en un error culpable. Ahí lo dice, al final de este verso, de esta porción. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hay muchas cosas hoy actualmente en el mundo de los evangélicos que contribuyen a esas cosas. ¿Han oído hablar ustedes de los decretos? Yo decreto. Yo creo una atmósfera. Yo proclamo. Yo activo los ángeles que están a mi favor. Eso es contrario a la fe genuina que salva. Porque la fe salvadora genuina pone todo en las manos de Dios. Por muy creyente que seas, muy piadoso y muy consagrado que seas, no puedes alterar el futuro con tus palabras. Porque el futuro está en las manos de Dios. Y Él es el que define y Él es el que sabe. El creyente debe vivir en una sumisión consciente a Dios cada día. Y estar agradecido con todo aquello que incide en su propia vida. Hay una frase aquí en este verso 13 de Santiago 4 que define esto. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El apóstol Santiago aquí no está condenando la planificación. No es que la Biblia sea enemiga de la planificación y del orden. Hay iglesias donde usted entra y dice, vamos a ver cuál es el sentido del Señor, a ver qué Dios quiere. Tengo dos iglesias de esas vecinas, una a cada lado, que empiezan al mismo tiempo y no se sabe cuál es cuál. Cantan 2 horas. Se ve que ahí predica algo unos 10 minutos y siguen cantando y terminan a las 9 de la noche. Es un desorden, hermano. Santiago no está condenando la planificación sabia y prudente respecto a alguna actividad de negocio. Lo que sí condena Santiago aquí es la planificación que deja fuera a Dios. Y en este verso 13, él está ahí describiendo ateos en la práctica, que hacen sus planes y viven su vida como que si Dios no existiera. Eso es contrario a la fe salvadora genuina, que somete todo a Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Mira lo que nos dice en Santiago 4:7, ahí mismo, atrásito. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y dirá de vosotros. Es un sometimiento consciente a la soberanía de Dios, entendiendo que mi vida está en las manos de Dios. Y no va a pasar nada en mi vida que Dios no lo permita. Sean cosas buenas o sean cosas malas. Y es sencillo. Todo está en las manos de Dios. Ese es su sometimiento a Dios. Y luego nos dice, cuando no sabéis, el verso 14, lo que será mañana. Aquí el apóstol Santiago nos está mostrando la necedad presuntuosa de estos ateos en la práctica, que han condenado en el verso 13, en el verso anterior, porque no saben lo que el futuro le va a deparar. Porque el futuro solo está en las manos de Dios. Y luego lo que nos dice el verso anterior, leámoslo. Vamos ahora a lo que decís hoy y mañana, iremos a tal sitio, estaremos bien un año, traficaremos y ganaremos. Es una actitud presuntuosa de un ateo en la práctica.
¿Cuántos los que ya tienen recorrido en la vida pueden ver atrás? Y vieron que se adelantaron a hacer cosas que Dios nunca quiso que hicieran. Lo dice la mente. ¿Sí o no? Por la gracia de Dios, estamos aquí, contentos y agradecidos, no condenados por las culpas, por el perdón y la gracia de Dios, pero hemos aprendido una gran lección. Que no hay que correr sin antes poner las cosas en las manos de Dios. Y nos dice ahí, más adelante, el verso 14, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina. Vamos a ver un pasaje que el Señor mencionó acerca de un señor que hizo un mal abordaje de sus bienes y de futuro. Es una parábola. Está en Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Miren el yoísmo del hombre. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, ve al mall, cómprate una cuatrimoto, cómprate una bicicleta de titanio de 150,000 y vete a hacer deporte. No en términos modernos, ¿eh? Viaja a Tierra Santa, siempre has querido ir allá, viaja a Europa, viaja a Estados Unidos, regocíjate. Come tamales de los que venden en la iglesia evangélica Comunidad de Gracia. Come tacos de Biblia. No se ríen porque eso es lo que hacen ustedes. Esto haré de derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Para qué? Muchos años. Repósate, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Voy a comprar un apartamento a Miami, comprate un yate. Regocíjate. Dios te ha bendecido. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te traen el citatorio para que te presentes en la eternidad. Vienen a pedirte el alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Subraya lo que sigue. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tremenda sentencia. No es así como se habla del futuro. El gran problema del hombre, y lo dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. El dinero es un siervo para tu bienestar, pero no un señor para tu mal. El futuro se aborda en las manos de Dios. Señor, me ha bendecido. ¿Qué quieres que haga con mi vida? Pensando, hermano, que el día siguiente tú no sabes si se va a levantar vivo. Y ahora el mal le pasa igual a cualquier edad, a un niño, a un adolescente, a un joven, a un hombre de edad madura, a un anciano. La vida se interrumpe en cualquier momento. Es tan frágil. Usted solo saliendo de aquí, aquí no lo vamos a poner de ejemplo, porque es un poco grotesco, pero usted puede salir de su casa, nivel a conche mínimo, se va para atrás y se le quiebra el cráneo. Un señor iba hace unos años llamando a su esposa, le estaba llamando que la fuera a recoger al súper porque había terminado la compra, y ella iba con un chito cruzando el estacionamiento del mall ese, y el esposo venía respondiendo y no se vio que atropelló a la matar. En el mismo lugar. Así de frágil es la vida. ¿Sí o no? Sí, es frágil.
Nos dice algo más aquí. Ciertamente, la vida es como un neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos dice que es como la neblina, como el humo de los amaneceres, la bruma, el aliento. Por la diferencia de temperatura, está calientito en la mañana, usted sale tempranito a la casa, de la casa al patio, y siente que al respirar sale humito. Pero eso es tan breve que solo dura el tiempo que el aire está helado, pues. Hablando de la transitoriedad de la vida. La vida es tan breve, tan transitoria, porque solo Dios en realidad conoce el futuro. Isaías 46, versos 9 y 10. Ayúdame, por favor. Está estrenando ahí en el dato. Bueno. Hay que orar por esos muchachos, hermanos, por nuestros jóvenes. La generación de relevo, hay que darle chance para que tengan el futuro de parejo. Darle oportunidad. Presta. Isaías 46, versos 9 y 10. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Porque sois traídos por... No, hoy sí estamos, ¿verdad? 46, 9 y 10. Hoy sí. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro. Nada es semejante a mí. ¿Entiendes? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanece y haré su genio, su Biblia, todo lo que quiera. Y dice el pueblo de Israel, acuérdense todas las maravillas que yo hice cuando lo saqué de Egipto. Las cosas solo yo las he podido hacer. Nadie más que pueda hacer eso. Y también tomen en cuenta que muchas de las advertencias que yo les di en el Pentateuco, en el libro de la ley, se cumplieron al pie de la letra. Soy el único que conoce el futuro y que hago lo que yo quiero, dice el Señor. La vida es tan transitoria, hermanos, tan débil, tan frágil, que hay que tener una confianza en Dios, una persuasión en Dios, una fe tan puesta en Dios, tan cimentada en Dios, como la tenía el apóstol Pablo en ese tercer aspecto, su acción de gracia a Dios por los hermanos de Filipos. Ahí usted un poquito atrás también a Santiago 1:10. Vamos a leer desde el 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, subraye, porque él pasará como la flor, la hierba. Dios compensa de una manera maravillosa. No es la vida la que compensa a Dios. Él levanta al pobre del muladar, al estéril le da hijos, a la viuda la levanta y la sostiene. Cuando parece que todo va a la ruina, Dios exalta al humilde. Pero ahí también nos dice, en ese verso 10, habla también le está hablando a creyentes, el apóstol Santiago. El hermano que es pobre, dice, gloríese en la exaltación de Dios. Pero el hermano que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Mira, hermano. Acuérdense bien de esto que le voy a decir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si usted es creyente y comienza a prosperar, y Dios le comienza a dar empresa, le comienza a dar negocio, comienza a dar dinero, Dios va a cuidar su corazón. De tal manera que lo va a probar para que aprenda humildad. No se le suba. Y entienda que eso que está disfrutando usted es porque Dios lo dio. Que eso no es lo más importante, sino las riquezas de la gracia de Dios. Amén. Él le dio hacia los creyentes, no se le olvide. ¿De dónde viene? ¿Y quién le puso todo ese dinero en las manos? Es un préstamo que Dios le da para que se lo administre.
No caiga en la tentación de dejar de congregarse. No caiga en la tentación de darle a Dios condicionado. No se le olvide, esa es una dispensación que Dios le da a usted, que no se lo da a otros creyentes para enriquecerlo. Y si no aprende la lección, Dios lo va a probar para humillarlo. Como creyente, Dios lo va a humillar. Lo va a hacer humilde para que entienda y recuerde que su verdadero contentamiento viene de Dios, no por la plata que tiene en las manos. Porque Dios es celoso con sus hijos. Quiere que nuestra confianza esté plenamente puesta en Él, no en las cosas. Son 7, versos 6 y 7. Mire cómo decía joven en medio de su dificultad. Mi guía fue más veloz que la lanzadera del tejedor, y que nacieron sin esperanza. El siguiente. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y lo vio. Ese era el pronóstico de él sobre su propia situación y vida. Pero lo vio. Dice la Biblia que tuvo unas hijas más hermosas que todas las hijas de los hijos de los hombres. Y le duplicó el ganado y todo lo demás. Pero él dice una gran verdad ahí. Yo no sé si ustedes han visto las lanzaderas, los indígenas de Guatemala se ven eso. En Occidente también ya están tejiendo. La lanzadera es la regla que va arremetiendo el tejido hacia adelante, vayan sacando la tela. Usted lo sigue, ¿no? Uno no la puede seguir con nosotros. Así compara su vida, dice, así como una lanzadera, igual. Breve es mi vida, un solo pasón. Como dicen las señoras de la antigüedad, la vida a mí me ha sangoloteado. Así la miraba abajo. Una lanzadera de tejedor. De breve es la vida. Un creyente verdadero, escuche bien esto, un creyente verdadero somete sus planes al Señor Jesucristo. Regresemos al texto de Santiago 4. Verso 15. En lugar de lo cual debería decir 4:15. El Señor quiere, y diremos, haremos esto o aquello. Eso debe ser nuestro diario vivir y comer. Al levantarte, hermano, dile al Señor, Señor, gracias por el don de la vida. Porque me permite vivir un año más, físicamente, un día más, físicamente. Ese es un don y es una gracia que Dios da. Esa es una manera de someter la vida a Dios, de una manera consciente, ¿sí o no? Gracias, Señor, por el don de la vida, un día. Y uno cree que creyentes creen que la vida se les va prolongando porque van al gym todos los días. Porque están comiendo sano. Uy, dice, yo no como manteca y chancho, ni arroz, ni papas, ni no sé qué. Ellos creen que eso es lo que les prolonga la vida. Dice, como somos, perdón la expresión, nosotros, mire, los cristianos a veces somos unos desgraciados, por Dios. Sinceramente. Creemos que esos esfuerzos físicos por prolongar la vida no nos están dando la vida. La pastillita de la presión. Está vivo, hermano, porque Dios ha querido que te viva. Nunca se te vive. No es verdad. Así es, hermano. Proverbios 16:1. Me regalan 5 minutos más, hermano. De verdad, no vayan a estar de ahí, yo no vuelvo a la iglesia, que pastor nos sacó. Tarde. Mire, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua, hermano.
No, es que yo estoy en este trabajo porque es que mi papá tenía un conecte con un diputado y luego fue la punta. ¿Cuál es la diputada, hermano? Fue Dios el que te puso ahí. Toda responsabilidad humana está sometida a la soberanía de Dios. Todo. Mira lo que nos dice también ahí de seguido, Proverbios 19:21. Ahí está. 19:21. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Otra manera clara de verlo. Vamos a Hechos, capítulo 18, verso 21. Hechos 18, 21. Allá los hermanos de ellos estaban contentos que Pablo se quedara ahí, lo querían dejar, querían hacer un nicho y ahí se quedara con ellos viviendo. Si no, el apóstol Pablo dice, no, señores, no es así. Se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso guarden en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, vayan su Biblia, si Dios quiere. Y sacó de Éfeso. Mire, es fácil decir, no, si Dios quiere, de una manera como religiosona, ¿verdad? Así como para no contradecir a Dios. Mira, hermano, cuando uno dice esa frase que sale del corazón, es que he aprendido los tortazos de la vida. Y se da cuenta, hermano, que es si Dios quiere. Es como yo quiero, si Dios quiere. Hermana, hermanita, mira, no te casé con ese muchacho. No, que a mí me gusta. Yo lo voy a hacer cristiano. Te voy a llevar a la iglesia. Va a ver, te va a ser cristiano. Vas a ser un simpatizante del evangelio, ¿no? Una vez que te cases, te va a sacar las uñas y se va a mostrar tal y como es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si Dios quiere. ¿Cuántas cosas fácilmente podrían venir a nuestra vida como bendición de Dios? Si sometiéramos todo a Dios, ¿sí o no? Hechos 21:14, ya voy a terminar, hermano. Esto va a salir en el tiempo. ¿Estamos aprendiendo? Hechos 21:14. Allá todos sabían que, miren, el apóstol Pablo sabía que si se iba a meter a Jerusalén, hermanos, ya había hecho sus 3 viajes misioneros, ya los había concluido. En parte, yo diría que en un 90% su labor ministerial ya había concluido. Ya sabía que si se iba a meter a la paz con un montón de enemigos judíos que se hizo en todas las ciudades que él evangelizó, y ahí dicen los hermanos, como no le pudimos hacer, no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, bueno, Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén y someterse. Hágase, subraya en su Biblia, la voluntad del Señor. Hermano, hay cosas que uno quisiera detenerlas, especialmente con los seres queridos. Uno sabe que aquella decisión que están a punto de tomar lleva riesgo, que le va a salir mal. Déjelo, suéltelo. Esa es una expresión de confianza. Dios siempre hará lo que sea mejor. Siempre. Ciertamente, el temor de estos hombres se cumplió, porque allá lo apalearon saliendo del templo, lo acusaron de que habían metido unos gentiles en el templo, a pesar de que los habían rapado y habían pagado el voto de ellos. Al final lo apalearon, lo metieron en la fortaleza, al final terminó en Cesarea, allá se fue con Félix y todos los demás, y al final terminó en Roma. Ese es el propósito de Dios. Llevarlo a Roma. Allá se convirtieron prácticamente toda la casa de César, ahí soldado que le ponían encadenado al puño de él, lo evangelizaba. Funcionario que lleva a la prisión, lo evangelizaba. O sea, si Pablo no hubiera ido por esa decisión aparentemente mala a Roma, pues un montón de gente no se hubiera salvado. Hágase
la voluntad del Señor. Suelte. Hay momentos que uno tiene que aprender a soltar. Yo le digo, ya estoy cansado, ya estoy cansado. Le he dicho, yo le dije, suelte. Dios sabe lo que está haciendo. Dios no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar. Los propósitos siempre se cumplen. Y son en el sí, y son en el amén. Allá regresemos a Santiago 4, al final. Verso 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, todas jactancias semejantes malas. Eso es lo que decía en el verso 3, estos ateos en práctica. Alardeaban, mucho. Podían ver resultados anticipados de la empresa o del negocio que veían por prestación. Y dice que el apóstol Santiago, esa jactancia es mala. A ver, hermano, ¿cómo se va a llenar ese templo? No es que yo le tengo miedo a eso, hermano. Yo no digo que eso se va a llenar, pero los números son de Dios, no míos. Y no estamos construyendo una franquicia. ¿Y qué vamos a hacer? La iglesia conservadora de esta ciudad va a tener el templo más grande. Libre en el Señor del orgullo. Sinceramente, se lo digo. Le tiemblo a eso yo. Porque el futuro solo está en las manos de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Cuidado con los éxitos anticipados. Solo Dios sabe lo que puede pasar. Yo puedo hacer proyecciones y tener ciertas ilusiones alrededor de ciertos temas y un montón de cosas. Pero eso no quiere decir que Dios está obligado a concederlo. ¿Sí o no? Y aquí le voy a desbaratar 3 minutos. Le voy a desbaratar a muchos una cosa. Muchos creen que por hacer un ayuno completo de 7 días, de 14 días, de 21 días y de un mes, con eso lo van a torcer el brazo. No se equivoque. No se equivoque, Dios no funciona así. Usted que le va a torcer el brazo a Dios, hermano. Usted que le va a ir a correr las puertas del cielo a Dios para que le baje bendiciones. Fíjese. Dios no es un Dios irresponsable. Usted tampoco lo ve con sus hijos. Dios nos va a dar siempre lo que realmente necesitamos que nos vaya a servir por eso. Nada más, especialmente a los creyentes, aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Yo le digo, hermano, no se avergüence por eso, solo tiene una camisita, lávela todos los días y planche. Pero su corazón y su conciencia está tranquila con la bendición de Dios. Usted solo tiene frijoles, un pedacito de cuajada, 2 tortillitas. En la mañana frijoles, cuajada y tortillas. En la tarde, tortilla, cuajada y frijoles. En la noche frijoles. Gloria a Dios. Amén, amén, aleluya. Dios es tan fiel que aún de todos esos alimentos sencillos que nos podamos comer, que es lo único que tenemos, reúnan toda la gama de nutrientes que necesitamos. Porque Dios es fiel. Y por eso, regreso y termino. Ahí en el verso 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice Santiago aquí, el que sabe, lo voy a poner entre líneas, el que sabe que el futuro está en las manos de Dios y sigue tratando de saltarse la cerca en cuanto a la voluntad de Dios, tiene un error culpable. Es pecado, porque no lo está haciendo en ignorancia. Y al final, los pecados de omisión, indefectiblemente, llevan los pecados de comisión. ¿Qué dice Santiago? Y termino ahí en el verso 6 de Filipenses 1. Estando persuadido de esta confianza en Dios. El que comenzó en vosotros, haciendo referencia a Dios, buena obra. Eso sí estoy seguro, dice el apóstol, porque el Dios es quien me lo dice, lo estoy inventando yo. La va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Esa es nuestra verdadera seguridad. La seguridad no la da el dinero,
no le da un vehículo, no le da un carro, no le da una persona, no le dan las cosas. La seguridad la da Dios. Si hay algo seguro que tenemos en esta vida, en nuestra eternidad, para estar a su lado, y en sus dehesas eternas, donde disfrutaremos de su presencia, por siempre, para siempre. Amén, amén, amén.